¿Qué pasaría si alguien pudiera borrar tu mente por completo y volver a escribirla desde cero? No hablamos de ciencia ficción, ni de una película futurista, ni de teorías conspirativas sacadas de Internet. Hablamos de un experimento real, documentado, financiado por el gobierno de Estados Unidos, que durante décadas utilizó a personas comunes como conejillos de indias para intentar dominar el aspecto más frágil del ser humano, la mente. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de escuchar fue ocultado durante años, destruido en archivos oficiales y silenciado por instituciones enteras. Conocer esta historia cambia para siempre la forma en la que entendemos el poder, la libertad y hasta nuestra propia identidad. Todo comenzó en plena Guerra Fría, en un mundo dividido en dos bloques que se observaban con desconfianza absoluta. El miedo no era una emoción pasajera, era una estrategia política. Estados Unidos estaba convencido de que la Unión Soviética y China habían desarrollado técnicas avanzadas de lavado de cerebro, prisioneros de guerra que confesaban sin resistirse, soldados que regresaban completamente cambiados, personas que parecían perder su voluntad, su memoria y hasta su personalidad. Para la CIA, esto no era propaganda enemiga, era una amenaza directa a la seguridad nacional. La pregunta era simple, pero aterradora en si el enemigo podía controlar la mente humana. Estados Unidos debía hacerlo primero, costara lo que costara. En 1953, nació un proyecto ultrasecreto, conocido como MK Ultra. Su existencia no fue anunciada, su objetivo jamás se explicó públicamente, y sus métodos quedaron fuera de cualquier marco ético. Internamente, el propósito era claro: encontrar formas de manipular pensamientos, borrar recuerdos, quebrar la personalidad humana y crear individuos completamente controlables, capaces de obedecer órdenes sin cuestionarlas. No se establecieron límites, no se exigió consentimiento, no se protegió a nadie. Desde el inicio, las drogas se convirtieron en el eje central del experimento. Sustancias alucinógenas como el LSD comenzaron a administrarse a personas sin que lo supieran. Algunas creían participar en estudios médicos normales, otras pensaban que estaban recibiendo tratamiento psicológico. Muchas simplemente fueron drogadas sin previo aviso en bares, universidades, hospitales y prisiones. La CIA quería observar qué ocurría cuando una mente era empujada más allá de sus propios límites, cuando la realidad se desmoronaba por completo. Algunos sujetos entraban en estados de pánico extremo, otros sufrían episodios psicóticos irreversibles. Hubo quienes desarrollaron paranoia permanente, amnesia severa o una pérdida total de su sentido de identidad. Muchos jamás volvieron a ser los mismos. Pero para los investigadores, eso todavía no era suficiente. El objetivo no era solo alterar la mente, sino destruirla por completo y ver si podía reconstruirse desde cero. Para lograrlo, recurrieron a técnicas aún más extremas: privación sensorial prolongada, aislamiento absoluto durante semanas y descargas eléctricas de una intensidad muy superior a la utilizada en tratamientos médicos normales. El cuerpo sobrevivía, pero la mente comenzaba a fragmentarse lentamente. Uno de los centros más importantes de estos experimentos fue el Allan Memorial Institute, en Canadá, dirigido por el reconocido psiquiatra Donald Iwan Cameron. Cameron no era un personaje marginal ni un científico oculto. Era una figura respetada a nivel mundial, presidente de importantes asociaciones psiquiátricas y asesor internacional. Allí sospechaba que detrás de las paredes de su institución se estaba llevando a cabo una de las prácticas más crueles jamás registradas en la historia de la medicina. Su método se basaba en lo que él llamaba desprogramación psíquica. La idea era simple y brutal. Primero, destruir completamente la mente del paciente, borrar recuerdos, hábitos, emociones y vínculos personales, reducir a la persona a un estado mental infantil, sin identidad ni autonomía. Después, intentar reconstruirla mediante la repetición constante de mensajes grabados, reproducidos durante horas mientras el paciente permanecía sedado, inconsciente o en coma inducido durante días o incluso semanas. Hombres y mujeres ingresaban al hospital por problemas menores como ansiedad, depresión o estrés. Salían sin recordar quiénes eran, sin reconocer a sus familias, sin saber leer, escribir o incluso realizar funciones básicas como vestirse o ir al baño por sí mismos. Una de las víctimas perdió por completo la memoria de sus propios hijos, otra olvidó cómo caminar. Para muchos, la recuperación nunca llegó. Todo esto se realizaba con financiamiento secreto de la CIA, canalizado a través de fundaciones falsas y organizaciones pantalla, para evitar cualquier rastro directo. Los pacientes jamás supieron que estaban siendo utilizados como parte de un experimento de control mental patrocinado por una agencia de inteligencia. Y Canadá no fue el único escenario. En prisiones de Estados Unidos, reclusos fueron sometidos a combinaciones extremas de drogas psicotrópicas. Algunos aceptaban participar a cambio de pequeños privilegios. Otros ni siquiera sabían que estaban siendo drogados. Las alucinaciones eran tan intensas que varios describieron haber perdido por completo la noción del tiempo, del espacio
y de la realidad. Algunos quedaron marcados psicológicamente de por vida. Ni siquiera los niños estuvieron a salvo. En hospitales psiquiátricos y orfanatos, se realizaron pruebas invasivas con electroshocks, hipnosis y estímulos extremos. Muchos de estos niños crecieron sin entender por qué sufrían pesadillas constantes, attacks de pánico, lagunas mentales o recuerdos fragmentados que jamás lograron explicar. El proyecto MK Ultra se extendió durante más de 20 años. Más de 150 subproyectos activos, universidades, hospitales, bases militares y cárceles involucradas a miles de víctimas, y casi ningún registro oficial que pudiera reconstruir la magnitud real del daño causado. Cuando en los años 70 el escándalo estuvo a punto de salir a la luz, la CIA tomó una decisión drástica. El entonces director ordenó destruir la mayoría de los archivos relacionados con MK Ultra. Documentos, grabaciones, informes completos y nombres de responsables fueron eliminados sistemáticamente. Solo algunos papeles sobrevivieron por error. Ecos Disputes, esos documentos confirmaron lo impensable. Experimentos humanos sin consentimiento, abuso sistemático y daños irreversibles causados en nombre de la seguridad nacional. Y aún así, nadie fue juzgado. Oficialmente, MK Ultra fue cancelado. Pero muchas de sus víctimas siguen vivas, con recuerdos fragmentados, vidas rotas y preguntas sin respuesta. Porque si el objetivo siempre fue controlar la mente humana, la verdadera pregunta no es qué hicieron entonces, sino hasta dónde lograron llegar. Si algo quedó claro tras los primeros años de MK Ultra, es que el proyecto no solo había cruzado límites éticos, sino que había entrado en un terreno del que ya no era posible regresar. La mente humana había sido tratada como un objeto experimental, algo que podía romperse, vaciarse y reconstruirse a conveniencia. Y mientras los experimentos se multiplicaban, también lo hacían las consecuencias. Algunas víctimas comenzaron a morir en circunstancias extrañas. El caso más conocido fue el del científico Frank Olsen, un investigador del ejército estadounidense, que, sin saberlo, fue drogado con LSD durante una reunión interna. Días después, cayó desde la ventana de un hotel en Nueva York en durante años. Se dijo que había sido un suicidio. Décadas más tarde su familia descubriría que su muerte estuvo directamente relacionada con MK Ultra. Pero incluso entonces, nadie fue responsabilizado. Ese patrón se repitió una y otra vez. Daños colaterales a errores aceptables. Vidas sacrificadas en nombre de un objetivo mayor. Dentro de la CIA, el proyecto se fragmentó en decenas de subprogramas con nombres distintos, lo que permitía ocultar aún más su verdadero alcance. Universidades prestigiosas colaboraron sin saber o sin querer saber quién financiaba realmente sus investigaciones. Médicos y científicos firmaron informes sin cuestionar el origen de los fondos. MK Ultra dejó de ser un solo proyecto. Se convirtió en una red. A finales de los años 60, el clima político comenzó a cambiar. La desconfianza hacia el gobierno crecía. La guerra de Vietnam, los escándalos internos y las protestas civiles obligaron a mirar hacia adentro. Fue entonces cuando algunos periodistas y congresistas empezaron a hacer preguntas incómodas. Preguntas sobre experimentos secretos, sobre fondos desaparecidos, sobre testimonios de personas que afirmaban haber sido utilizadas sin consentimiento. La presión aumentó. En 1975, el Senado de Estados Unidos creó el Comité Church para investigar abusos cometidos por agencias de inteligencia. Por primera vez el nombre MK Ultra apareció en un documento oficial, pero lo que encontraron fue solo una sombra del proyecto original. La mayoría de los archivos ya habían sido destruidos 2 años antes por orden directa del director de la CIA. No fue un accidente, fue un encubrimiento. Aún así, los documentos que sobrevivieron fueron suficientes para confirmar lo peor. Experimentos humanos sin consentimiento informado. Uso de drogas psicoactivas en civiles. Abusos sistemáticos en prisiones, hospitales y centros psiquiátricos. Violaciones directas a los derechos humanos, cometidas por el mismo gobierno que afirmaba defenderlos. Cuando la información salió a la luz, el escándalo fue enorme. Pero breve, no hubo juicios penales. No hubo condenas reales. Algunos funcionarios ofrecieron disculpas públicas. Se prometieron reformas. Se aseguró que algo así jamás volvería a ocurrir. Para las víctimas eso no significó nada. Muchas de ellas nunca recibieron compensación. Otras ni siquiera supieron que habían sido parte de MK Ultra. Vivieron el resto de sus vidas intentando entender por qué su mente se rompió en un momento específico. Por qué su memoria tenía huecos imposibles de explicar. ¿Por qué sus sueños estaban llenos de imágenes que no parecían propias? Algunos psicólogos creen que los efectos de ciertos experimentos se transmitieron incluso a la siguiente generación. Hijos criados por padres con traumas inducidos. Familias enteras marcadas por algo que nunca se les explicó. Oficialmente MK Ultra terminó en los años 70, pero esa palabra oficialmente es clave, porque muchos de los métodos desarrollados durante el proyecto no desaparecieron. Simplemente cambiaron de nombre, de contexto
o de justificación, técnicas de interrogatorio mejoradas, estudios avanzados de neurociencia, investigaciones sobre comportamiento, estímulos y respuesta. La pregunta nunca fue si el conocimiento obtenido se descartaría. La pregunta fue cómo se usaría a partir de entonces. Hoy, cuando hablamos de manipulación psicológica, de propaganda, de control de masas, de algoritmos que moldean el comportamiento humano, MK Ultra deja de parecer una reliquia del pasado. Se convierte en un antecedente, en una advertencia, porque el verdadero legado de MK Ultra no está solo en los documentos destruidos, ni en los nombres borrados. Está en la certeza de que, en algún momento, un gobierno decidió que la mente humana era un campo de batalla legítimo, que la identidad podía ser sacrificada, que la libertad mental era negociable. Y eso nos deja con una última reflexión. Si en secreto lograron romper mentes, borrar recuerdos y reprogramar personas sin que el mundo lo supiera durante décadas, si casi nadie fue castigado, si muchas víctimas nunca obtuvieron justicia, entonces la pregunta más inquietante no es qué hicieron en el pasado. La pregunta es si realmente aprendimos algo, o si solo encontramos nuevas formas de hacerlo sin dejar rastro. Porque mientras exista el poder, y mientras exista el miedo, la tentación de controlar la mente humana jamás desaparecerá. Y ahora que conoces esta historia, la próxima vez que escuches la frase, esto es por tu seguridad, tal vez te preguntes, ¿qué precio se está pagando? ¿Y quién lo está pagando en silencio?